Oh, bendito unción de Dios. Bendito unción de Dios. Derrama de tu poder, Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, en esta hora, gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Estamos comenzando, estamos en vivo también. Gloria al nombre de Jesús, ya estamos en vivo. Gloria al nombre de Jesús para Radio Pacto del Fuego y para el canal Explosión Pentecostal. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y en esta hora vamos a estar dando comienzo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Este hermoso culto. Gloria a Jesús, culto de unción. Gloria a Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo se va a mover. Que sabemos que Dios va a hablar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo, derrama de mi corazón toda tu unción y manda tu fuego sobre mi vida. Te necesito para vivir. Bendita unción. Gloria a Dios. Vamos a estar comenzando en esta hora, hermano, en el nombre de Jesús. Buscando la palabra del Señor en el libro de Salmos. En el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Estamos bajando el que no es. Estamos en vivo y a todo color. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Buscamos el libro de Salmos, capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Nuevamente saludamos a los que nos están viendo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. A los que están, gloria al nombre de Jesús, viéndonos también. Gloria al nombre de Jesús por la grabación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y los que están escuchándonos, gloria a Jesús, en vivo en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Salmos, capítulo 3, dice así la poderosa palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Había millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, y sobre todo el pueblo sea tu bendición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esta palabra del Señor en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar orando. Gloria al nombre de Jesús por esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por esta palabra que ha sido leída. Dios amado, aleluya, tu palabra que es poderosa
Tu palabra, Señor amado, aleluya, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, Padre amado, aleluya. Te pedimos, Señor amado, que por ella, Señor amado, seamos edificados, Dios amado, aleluya, y que en esta hora, Señor amado, aleluya, tú bendigas este culto, Padre amado, de principio a fin. Bendice, Padre amado, aleluya, los cánticos, bendice, Señor amado, toda, aleluya, parte de este servicio que dedicamos a ti, Señor amado, para darte la gloria, para darte la honra, Señor amado, aleluya, porque tú tienes la gloria, tuya es la honra, Dios amado, aleluya, por todos los siglos, aleluya, te adoraremos y te alabaremos. Amén, Señor, y amén. Vamos a levantar las manitas al cielo, que ya estamos aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, levanta sus manos al cielo y adora la gloria del Señor ahí. Aleluya, dar un minuto de alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, yo sé que usted ya venía, aleluya, por ahí adorando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Así que glorifica el nombre del Señor en esta hora. Aleluya, que Dios es bueno. Alaba a Dios, que Dios es bueno. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria, a su nombre 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 gloria. Aleluya, estamos aquí, estamos de pie, estamos dando la batalla, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre de Jesús, aleluya, declarando que Jesucristo es el Señor, aleluya, declarando que Jesucristo vive, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, oh, gloria al nombre de Jesús, a su nombre gloria, aleluya, 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 preparado, aleluya, para la conquista, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, oh, gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios para siempre, aleluya, declarando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, que más son, aleluya, los que están con nosotros, que la Biblia dice que somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó y que bien me escuchó. Mi alma daba el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, pero no me escucho también. Mi alma daba a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero nos gozamos, estamos aquí, nos gozamos, alabamos a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y que usted pueda gozarse, que usted pueda deleitarse en el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Que pueda glorificar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, glorificarse. Santo, santo, bendito eres. Oh, mi alma te adora. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. Aleluya, sé que vive. Sé que vive por lo más que por la prueba más grande que podamos estar pasando. Se pueden morir 10 al lado de nosotros, aleluya. Y sabemos que Dios sigue vivo. Levanta la mano, Dios. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay poder en esa alabanza, hermano. Usted mire que vale. Mire que vale su alabanza, mire que vale su adoración, mire que vale su gratitud, mire que vale, aleluya, gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya, su asistencia delante de Dios, aleluya, oh gloria al nombre de Jesús, aleluya, declarando el señorío de Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, declarando que Jesucristo sigue siendo el Rey, bueno y Señor de la vida, bendito sea el Señor, aleluya, autor de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No solamente por lo que veo. No solamente yo alabo a Dios por lo que veo, sino alabo a Dios por lo que voy a ver. Amén, sí, Señor. Alabo a Dios por lo que voy a ver, alabo a Dios por lo que Dios va a hacer. Lo alabo por eso, lo alabo porque veo a alguien, lo alabo porque vienen familias. Aleluya.
Alabado por eso, bendito sea el nombre de Jesús. Esto es de Dios, aleluya. Porque a pesar de que hay una compañía invernadero, adoradores, alaba la gloria de Jehová. Que le adoren en espíritu de verdad. Aquí están los verdaderos, alaba la gloria de Jehová. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si tu alabanza es real, levanta esa manita. Abasanda la basura, alaya. Hermana David, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Estamos por www.radiopactodefjuego.jimdo.com, o sea, www.radiopactodefuego.jimdo.com. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y estamos por el canal Explosión Pentecostal. El enlace está ahí en Facebook. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así es que estamos en vivo. Gloria al nombre de Jesús en nuestro culto de unción. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Tenemos a nuestra hermana Dalí. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor en el devocional. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Santo eres Jesús, mi alma te adora, aleluya, aleluya. Qué lindo es poder adorar al Señor, aleluya, una vez más. Aleluya, estamos contentos porque Dios nos da un día más de vida. Aleluya, mi Dios amado, para poder adorarle y decir bienvenido Espíritu Santo. Aleluya, una vez más, aleluya, para adorarle junto con nuestros amados hermanos. Aleluya, mi alma te adora, Señor, aleluya, porque Dios es bueno y maravilloso, aleluya. ¿Verdad? Quiero aprovechar, aleluya, enviar un cordial saludo, aleluya, a todos aquellos que nos están viendo, aleluya, por vía internet. Aleluya, esta que le habla es la hermana Dalí, aleluya, la esposa de mi amado, aleluya, pastor Alexis Delgado, aleluya, de nuestra iglesia cristiana Elohim, aleluya. Así que, amado, usted que nos está viendo, aleluya, un saludo y todavía hay tiempo, aleluya, para ti. Si no le estás sirviendo al Señor, el Señor te hace un llamado hoy, aleluya. Mi alma adora a Dios, Él hoy visita tu casa, tocando tu puerta, aleluya, y si tú le abres, aleluya, Él entra, porque Él es todo caballeroso, aleluya, como Él, nadie, mi alma. Envío un cordial saludo también a nuestros amados, aleluya, estos amados hermanos, aleluya, que estamos conociendo, aleluya, nuestro amado pastor, aleluya, con todo respeto, aleluya, nuestro, pastor José Velázquez, aleluya, y su amada esposa, la pastora Alba, también, aleluya, Velázquez, un cordial saludo a ellos y a su congregación, aleluya. Así que hoy estamos, aleluya, para adorarle y glorificar el precioso nombre del Señor, amado. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa del Señor, aleluya, y que venimos cargados, aleluya, no importando, aleluya, esa carga el Señor se lleva, aleluya, si usted clama a Jehová en esta mañana. Así que, amado, vamos a estar cantando para la gloria del Señor el primer corito. Aleluya, has cambiado mi lamento en baile, aleluya, sí, porque así es el Señor, ¿verdad? Nos cambia ese lamento en baile, pero baile espiritual. Mi alma adora a Dios, aleluya, porque aquí no bailamos de esa música de afuera. Mi alma adora a Dios, aleluya, y el que hace aquí es el Espíritu Santo. Eso de baile, mi alma adora a Dios, eso es para el mundo. Mi alma adora a Dios y todavía hay tiempo, aleluya, para que se arrepientan. Así que vamos a estar cantando, amado. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para
estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, Jehová Dios mío, te alabaré, Jehová Dios mío, te alabaré. Santo, oh mi alma adora a Dios. Qué lindo es poder adorar al Señor, aleluya. Cuando estamos afligidos, mi alma adora a Dios. Cuando llega esa prueba, mi alma adora a Dios, aleluya. El Señor nos cambia en gozo. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, porque tenemos que estar agradecidos. Mi alma adora a Dios de nuestro poderoso Jehová. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Oh, poderoso eres Jesús. Vamos a estar cantando, aleluya, Elías oraba, aleluya, así tenemos que estar, aleluya, la iglesia del Señor, aleluya, aleluya, orando, aleluya, y con el mazo orando, mi alma adora a Dios, aleluya, poderoso eres Jesús. Elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, descienda la llama, pero que baje el fuego con su poder. Elías oraba en el monte
ti, está en mí, aleluya. Y está en ti también que nos estás viendo, mi alma, adora a Dios, que nos están escuchando. Aleluya, si ese fuego, aleluya, baja con poder y gloria, aleluya. El Señor conquista este año. Oh, mi alma, adora a Dios, depende de ti, aleluya, y de nosotros, mi alma, adora a Dios. Aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a tener, aleluya, nuestra amada hermana Leonida, mi alma adora a Dios, con la preciosa palabra en esta mañana, aleluya. Usted mientras busca la palabra no se quede calladito, aleluya, porque aquí no hay nadie, aleluya, mudo, y Dios no padece de migraña, mi alma adora a Dios. Santo eres, Jesús, aleluya, te alabamos y te glorificamos a ti, Jesús, gloria a tu nombre. Gracias, Jehová, por un día más, Señor, que estamos en tus atrios, Señor, buscando tu hermoso rostro, Jesús, aleluya. Hermanito, que Dios me lo bendiga. Amén. Que Dios me lo bendiga más. Amén. Vamos a buscar la palabra en el Salmo 112. Cuando lo tengan me dicen amén. Santo eres, Jesús, aleluya. Te adoramos y te glorificamos a ti, Jesús. Santo, santo, santo eres, mi Dios, aleluya. Santo eres, Jesús. Santo, santo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y su mandamiento. Se deleita en gran manera y su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los restos serán benditas. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en la tiniebla luz a los restos. El clemente, misericordioso y justo. El hombre del bien tiene misericordia y presta, gobierna su asunto con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme confiando en Jehová. Asegurando está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el pío y se irritará. Rugirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Santo eres, Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta hermosa palabra que ha sido leída. Amén. Oh, Jehová, mi alma adora a Dios. Amado, no se asuste, aleluya, cuando caen, ¿verdad?, esos mangoses en el techo, aleluya. Así que, amado, nosotros acá, ¿verdad?, adorando y alabando al Señor, vamos a cantar, aleluya, el próximo corito para recolectar las ofrendas, aleluya. Yo siento ángeles, aleluya. Si tú lo sabes allí donde estás, cántalo conmigo para la gloria del Señor, aleluya. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles. Yo siento ángeles a mi alrededor. Cantan y danzan, lleno de gozo. Yo siento ángeles, tú sientes ángeles. Sentimos ángeles alrededor. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles. Yo siento ángeles a mi alrededor. Cantan y danzan, llenos de gozo. Yo siento ángeles, tú sientes ángeles. Sentimos ángeles alrededor. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles. Yo siento ángeles a mi alrededor. Cantan y danzan, llenos de gozo. Yo siento ángeles, tú sientes ángeles. Sentimos ángeles alrededor. Iglesia, yo siento ángeles, ángeles, ángeles. Yo siento ángeles a mi alrededor. Cantan y danzan,
ángeles, tú sientes ángeles, sentimos ángeles alrededor. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles a mi alrededor, cantan y danzan, llenos de gozo. Yo siento ángeles, tú sientes ángeles, sentimos ángeles alrededor. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles. Yo siento ángeles a mi alrededor, cantan y danzan, llenos de gozo. Yo siento ángeles, tú sientes ángeles, sentimos ángeles alrededor. Mi alma adora a Dios, aleluya. Oh, tú eres poderoso, Señor, aleluya. Oh, sentimos esos ángeles, Señor, mi Dios, aleluya. Sentimos tu presencia, Señor, en esta mañana, aleluya. Oh, nuestras almas te adoran, te bendicen, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, mi Dios, aleluya. Oh, qué lindo es poder adorarte, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, poderoso eres Jehová, aleluya. Mira, amado, cuando yo estoy cantando, aleluya, y quedo en silencio, es porque, aleluya, al Señor también le gusta escuchar su congregación, aleluya, cantando. Oh, mi alma adora a Dios, no es que se me olvide el corito, es que el Señor quiere también escuchar su iglesia, su pueblo, aleluya, porque eso es una verdad. Es una razón también, aleluya, para poder adorar, aleluya, y que el Señor se mueva, aleluya, limpiando los aires, Señor, aleluya, los atrios de su casa. Oh, mi alma adora a Dios, y un abrazo, aleluya, de todo corazón, aleluya, aunque nos estamos conociendo, aleluya, hace poquito, aleluya. Envío, ¿verdad?, un abrazo, aleluya, desde Ponce, Puerto Rico, aleluya, a esos pastores, aleluya, hermana Alba, aleluya, dije Martínez y el Velázquez, aleluya, a mi alma, y a su esposo pastor, aleluya, nuestro hermano pastor José Velázquez, y a todos aquellos, aleluya, que nos está viendo, a mi hermano, aleluya, que nos están viendo desde Filadelfia y otros sitios más, aleluya. Así que, amado, vamos a entregar esta primera parte, aleluya, para la gloria del Señor. Vamos a estar de pie, aleluya, para entregar, aleluya, esta parte que ha sido preciosa, aleluya. No tengo CD, aleluya, pero a Dios le agrada como canto, aleluya, con gallito y sin gallito, mi alma adora a Dios, aleluya. Si me sale un gallito, pues le echo maíz, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya. Así que, amado, vamos a estar en comunión, aleluya, en esta hora, Señor, te doy toda gloria, te doy toda honra, Señor, a Dios, aleluya, por darme este privilegio, Señor, de poderme levantar, Señor, aleluya, para darte gloria y darte honra, Señor, y tomar esta primera parte, Señor, aleluya, porque a ti te plació, Señor, Dios amado, en esta mañana, Señor, aleluya, que fuera yo, aleluya, mi Dios amado, porque tú eres poderoso. Sigue bendiciendo, aleluya, el resto del culto, Señor, aleluya, bendice las ofrendas que son, aleluya, recolectadas, Señor, el que no pudo ofrendar, aleluya, que haya ofrendado un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya, y amado, no se calle, aleluya, el Señor no padece de migraña, aleluya. Si gritamos en la casa, tenemos que gritar aquí también, aleluya, dándole gloria y honra al Señor, aleluya. Y no porque estamos por micrófono, mi alma adora a Dios, aleluya. Así que como estamos allá también adoremos al Señor. Así que, hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde con mi amado pastor Alexis Delgado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios siga bendiciendo a la hermana Gloria a Jesús, que es mi amada esposa. Gloria al nombre del Señor, aleluya.
prácticamente lo que dice ella lo estoy diciendo yo aquí. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque ella es parte de mí. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que si escucha que ella está dando los saludos, son a nombre de mi parte también, a nombre, gloria a Jesús, de la Iglesia Cristiana Elohim aquí en Puerto Rico, gloria al nombre de Jesús, aleluya, desde Ponce, Puerto Rico, donde estamos transmitiendo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, en vivo para la gloria del Señor, aleluya, en este hermoso día, gloria al nombre de Jesús, aleluya, una mañana soleada aquí en Ponce, Puerto Rico, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Digo, hasta este momento, eso es lo que estoy viendo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y sabemos que hay bendición, no importa cómo esté el día ahí, gloria al nombre de Jesús, donde tú resides, levanta la mano al cielo, adora a Dios, aleluya, y dale gracias a Dios por el día que Dios te está dejando ver. Gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Y por el día que Dios te está permitiendo respirar, caminar. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Saludamos a Radio Cristo Cuenta Contigo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Como dijera la hermana Adari Rivera, gloria a Jesús, el pastor, aleluya, José Velázquez, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y para que se goce José Luis también, bendito sea el Señor, aleluya, que vamos los martes a las 3 de la tarde. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Los martes a las 3 de la tarde estamos también por Radio Cristo Cuenta Contigo, gloria al nombre de Jesús, aleluya, para allá. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, para esa hermosa audiencia, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y esa hermosa familia de allá de Connecticut, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Alabamos a Dios por eso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que un saludo desde acá, desde Ponce, Puerto Rico, aleluya. Y desde Radio Pactos de Fuego, gloria al nombre de Jesús, que a veces, aleluya, que últimamente nos estamos enlazando para varios servicios, gloria a Jesús, y vigilia que han hecho, gloria al nombre del Señor allá, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y estamos contentos por eso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque hermano, todo hermano, gloria al nombre de Jesús, lo tiene preparado Dios. Aleluya. Yo no tengo cómo expresarme hoy muy, gloria a Jesús, claramente, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. No he estado bien afectado de salud, pero estamos de pie, bendito sea el nombre del Señor, pero estamos, aleluya, bien agradecidos. Estaba buscando la palabra, hermano Jaúl, gloria a Jesús, estamos bien agradecidos, gloria a Jesús. Y estamos agradecidos con Jaúl Burgo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús y la ayuda de estos siervos del Señor, aleluya, que han servido de bendición para la Iglesia Cristiana Elohim, aleluya, han servido como canal de bendición, aleluya, para este servidor también, gloria al nombre de Jesús, bueno, aleluya. Y si hemos servido en algo para ustedes, damos gloria a Dios por eso también, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque, aleluya, porque para eso estamos los hijos de Dios. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El número de teléfono, gloria al nombre de Jesús, de la Iglesia Cristiana Elohim, es el 787-452-7163 en cualquier momento, aleluya. Usted puede llamar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y dejar su petición por lo menos hoy, gloria al nombre del Señor, aleluya. El teléfono está ahí, está prendido, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre, checalo por si acaso, gloria al nombre de Jesús, está encendido. Santo Jesús, aleluya. Ese es el único teléfono que puede sonar aquí. Gloria a Jesús, el teléfono que estamos utilizando para la iglesia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque si hay alguna emergencia de oración, aleluya, nos llama y ahora mismo oramos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. En cualquier momento que estés escuchando, porque a través del canal Explosión Pentecostal, gloria al nombre de Jesús, se deja la grabación, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y también entonces pues puede escucharnos, aleluya, gloria a Jesús, pero nos están escuchando claramente por Radio Pacto de Fuego, aleluya, a su nombre y gloria. Bueno, yo voy a pasar la parte, aleluya, porque voy a dejar que sea el Señor el que cubra, ¿verdad? Y el que hable, gloria al nombre del Señor en esta hora. Dios le bendiga, gloria a Jesús. Tenemos en esta
mañana del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Al siervo del Señor, el evangelista José Luis Torres Franco, gloria al nombre de Jesús, aleluya, que está, aleluya, en Nueva Estación. Él le estará informando. A su nombre, gloria. Dios bendiga, ¿verdad? Contento de estar aquí y ciertamente, ¿verdad? Antes de salir de nuestro viaje en febrero, amén, en este altar Dios nos dio una profecía que se cumplió a las millas, alaba. Llegamos allá, ¿verdad?, a Filadelfia y Dios nos abrió dos puertas bien poderosas, amén. Fue en Radio Salvación primero. Allí usted tiene que hacer fila para entrar. Tiene que hacer fila. Una emisora bien conocida, amén. Y rapidito nos llamaron, estuvimos allí casi 3 horas. Fue una bendición tremenda, amén. Creo que repitieron, amén, aleluya, esas horas que estuvimos allí, amén. Y luego, ¿verdad?, saludamos al pastor José Velázquez, amén, si nos está escuchando. Luego, pues había un maratón también para la emisora Cristo Cuenta Contigo, amén. Estuvimos interviniendo, amén. Y el pastor nos llamó, gloria al Señor, aleluya. Y estamos los lunes a la 1 de la tarde. Así que esa profecía que nos dio el Señor aquí a través del pastor, amén, aleluya, Alexis, se cumplió. Así que adore a Dios, que Dios es bueno. Y estamos bien contentos. Sí, estamos bien contentos. Amén, aleluya, con lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio. Estamos en un momento de Dios, Alexis, tremendo. Amén, ahora salimos en abril 9 nuevamente de viaje. Amén, estaremos en Orlando, Florida. Amén, cubriendo unas actividades. A su nombre sea la gloria. Amén, en junio volvemos nuevamente para Filadelfia, Delaware y otros lugares, amados. Vamos a estar en aniversarios allá predicando, amén, la poderosa palabra. Y estoy bien agradecido de estar en esta iglesia hermosa, una iglesia que amamos, amén, aleluya. Y una iglesia que siempre, amado, llevamos en nuestro corazón, que sabemos, amén, lo que Dios tiene con este lugar, amén, que lo va a cumplir al pie de la letra. Mi saludo, mi respeto a todo aquel que está escuchando, a cada pastor que está en sintonía, amén. Recibimos un saludo a nombre de nuestro ministerio tirando las redes con unción y poder, y a nombre de la iglesia MI del Guayabal, amén, mi pastor Geraldo Vázquez, amén, bien contento ahora, amén, es del ejecutivo de la MI, salió, así que estamos en victoria ya en el Guayabal, amén, celebrando, ¿verdad?, el éxito de nuestro pastor, amén. Yo siempre he dicho algo, que la victoria de cada hermano tiene que ser nuestra victoria, amén. El hermano Alexis va camino a su actividad, este servidor va camino a nuestro aniversario también, amén. Y cada victoria, ¿verdad?, que nosotros tenemos, amén, la celebramos juntos, amén. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que bien contentos, saludamos a esas personas, amén, que nos están escuchando y los que nos van a ver ahorita, amado, grabado también, amén, aleluya, gloria al Señor este mensaje. Así que vaya conmigo a la palabra, a Génesis capítulo 32, a su nombre sea la gloria. Capítulo 32, verso 24. Ahorita nos llamó una de las líderes de nuestra iglesia, vamos a estar también ministrando ahorita en la congregación, amén. Estaremos también a las 5:30 allá en la iglesia MI de Guayabal, amén, donde Dios se está glorificando a eso de una forma increíble. Unos cultos de 4 y 5 horas y la gente no se quiere ir. Una unción bien hermosa, amén. Y esto es lo mejor que hay, servirle al Señor, ¿sabes? Esto es mejor, como yo digo, que la escuela bichuela. Alaba. Capítulo número 32, verso 24. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así se quedó Jacob solo y luchó, aleluya, con un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, aleluya, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con el ángel. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Dale la mano al que está a tu lado y dile, mi bendición yo la voy a pelear. Dile, mi bendición yo la voy a pelear. Por más fuerza que haga el diablo, por más que el enemigo se levante como río, Jehová levanta bandera.
Por más que el enemigo diga no se puede, alaba la gloria, porque esto no es por vista, amén, aleluya, y por lo que nuestros ojos ven, amado, gloria al Señor. Esto es cuestión de creer en las promesas de Dios, esta es cuestión, amén, de pelear y no de tener. Padre, te adoro, te glorifico. Siento una unción linda aquí, levanta esa mano y adore. Te doy la gloria, te doy la honra. Te pido, Padre, que me use para la gloria de tu nombre, que tú pases fuego, autoridad, Dios mío, sobre mis labios, Señor, oh Padre amado, y que pueda hacer canal de bendición a esta congregación esta mañana. Tu palabra dice derribado, pero no destruido. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe toda gloria, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, pero puede seguir alabando a Dios. Mi bendición, yo la voy a pelear. Todo el mundo conoce la historia, amén, de Abraham. Como Abraham tuvo que esperar 25 años, amén, por Isaac su hijo, amén, y para acabar de completar en esa espera, Dios lo prueba, amén, y le dice: ofréceme tu hijo en holocausto. Óigame, cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de una entrega total. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquí hay algo que se encierra, amén, aleluya, en esta historia de esta familia, amén, porque es que Dios, amado, en medio del camino nos pasa por pruebas y batallas, amén, para que nosotros, amén, nos entreguemos totalmente a Él. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Y nosotros podamos ser capacitados, entrenados en todas las áreas, amén, porque si hay algo, amado, que no podemos ignorar, amén, aleluya, es que estamos en un campo de guerra día a día. Amasaba la batalla aquí, un hombre que espera 25 años y Dios lo prueba a través de su hijo, lo más que amaba, amén, aleluya, donde Dios, amén, había prometido, amén, aleluya, hacer de él, amén, aleluya, un hombre, gloria al Señor, que a través de él iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Yo te tengo una palabra en esta mañana. Si Dios te dijo a ti que a través de ti, alaba la gloria, iba, amén, a bendecir a mucha gente, ¿sabes qué? Créelo, ¿dónde está lo claro? Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. La Biblia dice, amén, que Él no retarda su promesa. Aleluya. Ahora fue de la noche a la mañana, no fue de la noche a la mañana. La Biblia dice claramente que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene son posibles. Aleluya. Isaac, amén, aleluya, gloria al Señor. Dios le dio 2 hijos, pero hay algo que a mí me llama la atención, amén, de Jacob y Esaú. ¿Sabe qué era? Que venían peleando en el vientre de su madre. Que venían luchando, alaba la gloria. Rebeca, amén, le dice: Señor, ¿para qué yo voy a dar a luz? Alaba la gloria, ¿para qué? Alma mía, adora a Dios. Y sabes que Dios le dijo: tranquila, es que hay donaciones en tu vientre. Alma mía, adora a Dios. Y el mayor le va a servir al menor. Ya esa palabra se estaba cumpliendo en el vientre. Mire qué tremendo. Porque Jacob ya estaba peleando su bendición. Jacob ya quería salir primero. Alaba la gloria, amén, esta hora. Amén. Y hay algo, amado, que los
significa convenio. Y cuando usted busca la palabra convenio, significa acuerdo. Hello. Un acuerdo entre dos personas nomás. Y si algo bueno tiene nuestro, yo siento algo de Dios en esta mañana. Si algo bueno tiene nuestro Señor Jesucristo, a ver, es que ese acuerdo Él lo cumple. Cuando Él hace un pacto contigo y te dice: voy a hacer de ti una nación poderosa, voy a hacer de ti un ministerio grande, voy a hacer de ti una iglesia poderosa. ¿Sabe qué? Él no se muda, levanta esa mano y adora a Dios. Cuando Él dice que va a hacer algo contigo, por más lejos que tú veas las cosas, ¿sabes qué? Lo vas a ver, vamos, lo vas a ver, lo vas a ver. Aleluya. Yo siento una unción aquí en esta mañana. Lo vas a ver. No importa cómo tú veas las cosas ahora, lo que Dios prometió con tu casa, vamos, lo vas a ver. No importa cómo tú veas las cosas ahora, lo que Dios prometió a la iglesia, lo vas a ver. Porque está lo que provoca gloria, no importa, gloria, lo que te haya impresionado, lo que Dios te habló, lo vas a ver. Esto es para valiente. Alábalo, por favor. Esto es para valiente. Yo antes andaba con mucha gente, ¿verdad que sí? Hello. Y mientras iba creciendo, uno decía: es que José Luis se cree grande. Alaba. Yo no me creo grande, aquí la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hay algo que he aprendido yo. Levanta esa mano y adora a Dios. Mirar a Dios, pelear mi bendición. No mirar las circunstancias, no mirar a la gloria. Amén, aleluya, los vientos contrarios. Eso fue lo que hizo hundir a Pedro, a la gloria, que empezó a ver el problema, empezó a ver los vientos contrarios. Jesucristo dijo: tú quieres caminar, camina, porque te lo que haga Dios. Y mientras iba caminando, quitó la mirada. Dios no busca gente que quite la mirada, Dios busca gente que se mantenga caminando. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, adora a Dios. Levanta esa mano y adora. Hay pruebas que Dios permite. Hay altas y bajas que Dios permite. Alábalo, por favor. Y mucha gente dentro de las iglesias no aguanta. Amén. Cuando llega la baja, cuando llega la prueba, salen corriendo. Esto no es para cobarde, esto es para valiente. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Hay gente que dice que estoy buscando la iglesia perfecta. Te tengo una noticia: no la vas a encontrar. A la gloria. Amén. Porque el mismo Jesucristo escogió 12 y uno de ellos era Judas. A la gloria. Y fue el que lo entregó. Oye, y en el Evangelio de Mateo, ¿sabe cómo Jesucristo llama a Judas? Amigo. Amigo. Es terrible, ¿verdad? Sí.
hacia el diablo. Alaba. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Mire, yo para estar en la iglesia que estoy, Dios me tuvo que confirmar por 2 años. Y a los 7 años, a ese fue que yo salí para allá. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Esto no es tirar una peseta más de cada uno. Alaba. Levanta esa mano y adora a Dios. No vamos a encontrar un lugar perfecto. Alaba la gloria. Siempre van a haber situaciones, pero algo yo sé. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Algo yo sé. Lo que Dios marcó para este lugar por encima de la gloria. A de lo que digan los hombres, de lo que diga el diablo. Jehová lo va a hacer. ¿Dónde está lo que va a Dios? Jehová lo va a hacer. Pelea tu bendición, pelea y no te detengas. Aleluya. Jacob empezó a hacer fuerza. Porque nosotros tenemos que entender, amado, que cuando una persona, Dios le muestra al líder que hay propósito, esto es poco a poco. Esto no es a lo loco. Es como Dios decirte a ti, vas a ser evangelista un día para otro, vas a ser evangelista. Yo entiendo que el pastor te enseña, los líderes te enseñan. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tú te sometes, levanta esa mano y ahora. Jacob Dios puso la mano. Amén, aleluya, se quiso adelantar al plan de Dios. Rebeca sabía, alaba la gloria. Amén, aleluya, que Dios le había dicho, mira, 2 naciones poderosas hay en tu vientre. Alaba la gloria, al mayor le va a servir al menor. Ella lo sabía. Dios sabe lo que Él te habló. Dios sabe lo que Él te dijo. Y aleluya, gloria al Señor. Si algo bueno viene nuestro Señor, es que Él cumple su palabra. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, adora a Dios. Dice la Biblia que Jacob era hombre quieto. Esaú era hombre de casa. Escuche bien. Isaac lo amaba. ¿Por qué amaba a Esaú? Bueno, como era hombre de casa, alaba, le hacía sancocho, alaba, le hacía potaje, levanta esa mano, y comía del potaje, le daba la Biblia para que vea que ahí lo dice, comía de su guiso, y lo amaba. Sí. Como Jacob era un vago, levanta esa mano, era quieto, y Esaú era de casa. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Pero lo amaba, y quizás puso la mirada en él. Y decía, este va a ser mi sustituto, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios. Ya Dios había escogido a Jacob. Yo quiero que tú entiendas esta palabra en esta hora.
guiso. Miren qué terrible, así mucho. Hello. Que Dios nos mete en iglesia, sana doctrina, le prepara un guisito, alábalo. El que no le prepara un guiso, comen del guiso y vende la primogenitura. ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los? Levanta esa mano y ahora, por favor. Y Jacob preparó un guiso. Y Esaú venía cansado del campo, alábalo. Y con hambre, alábalo, por favor. ¿Sabe cuánta gente con hambre hay por ahí? Que necesita, aleluya, una palabra de poder. ¿Tú sabes cuánta gente necesita un guiso, pero un guiso poderoso? ¿Dónde está lo que va a Dios como hoy en este lugar? Mira, hermano, donde está Dios, el enemigo se levanta. Donde está Dios, hay batallas, hay lucha. ¿Dónde están los que aman a Dios? Donde está Dios, el enemigo, a la gloria, trata de tener la marcha, pero no va a poder. ¿Sabe qué hizo Esaú? Jacob le dijo, bueno, véndeme la primogenitura. Y Esaú dijo, a mí no me importa, yo te la vendo, ¿cuánto alaban a Dios? Pero cuando se dio cuenta, de lo que había hecho, entonces empezó a perseguir a Jacob. Hay gente que ha cometido errores en el camino, que ya Dios los tiene en una iglesia establecida, alaba la gloria, que cometen el error de coger las maletas y irse a otro lugar. Levante esa mano, no me mire nada que preciado. Esos son errores que comete el cristiano. Yo siempre le he dicho a Dios, yo antes de dar un paso, tú me lo tienes que confirmar y me lo tienes que decir. Gedeón pidió confirmación. Hello. Oye, ese llamado de Gedeón a mí me encanta. Estoy preparando un mensaje de eso, porque Gedeón estaba escondido. Escondido. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente, un hombre que tenía miedo. Alaba. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Pero el futuro de su vida, lo que iba a hacer con él, ¿dónde está lo que provoca gloria? Levanta esa mano y adora a Dios. Hay un futuro grande que Dios marcó para... Mire, ¿usted se cree que yo me imaginaba estar predicando? Un hombre que fue criado en un caserío, que no estudió. Y los pastores, y digo esto de la palabra de Dios, me dicen, varón, estás aprendiendo Biblia todo rey. Sí, porque la palabra no puede tenerla en el Salmo 23. Levanta esa mano y adora. Es bueno. Pero ese es el salmo que usan los brujos. Alaba. La palabra es para escudriñarla, para leerla. Alaba la gloria. Y entre más Dios nos usa, más bajito, alaba la gloria, uno está, más someterse. ¿Dónde está lo que va a Dios? Y más decirle a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Dónde está lo que provoca gloria? Yo no voy a vender la progenitura. Yo no voy a vender mis principios. ¿Dónde está lo que ama a Dios? Yo me voy a mantener firme, peleando la batalla. ¡Aleluya! Yo voy a pelear mi bendición. Yo voy a pelear mi bendición. A Esaú no le importa. Aleluya. Hay gente que no le importa hacerle daño a los hombres de Dios. Que calumnian. Que siembran cizaña. Hay un don que yo puse acá, ¿sabes? No está en la Biblia. El don de sospecha. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Me imagino. Mira, amado, eso de imagino no. Alábalo. ¿Dónde están los que provocan gloria? Hello. Y a veces empiezan a calumniar y a hablar, amén, aleluya, lo que ellos se imaginan. ¿Dónde están los que provocan gloria en esta hora? Amén, y empieza, amén, su mente a maquinar. La Biblia es clara, el enemigo tira dando de fuego a la mente para confundir a la gente cuando alaban a Dios, para tratar de torcer lo que Dios quiere hacer. Esaú dijo lo que perdí. Lo que perdí. Y se fue a perseguir a Jacob. Hay gente que está persiguiendo esta iglesia. Hello. Hay gente que te está persiguiendo. Hay gente que está esperando tu caída. Pero te tengo una noticia, diablo, a la gloria. Te tengo una noticia, tú, amén, Judas, alma mía, para Dios, te vas
Siento una gloria fuerte. Aleluya. Mire, yo le voy a adelantar el mensaje de la tarde. Le voy a explicar la vida. En el aposento alto había como 500, ¿cierto o no? Como 500. Se quedaron como 120. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Como 120. Estamos hablando de 380 personas que se fueron. Alábalo, por favor. Alábalo, por favor. Olvídate de quien se vaya. Pero aquí lo que importa es que Dios está en esta casa. Levanta esa mano y adora a Dios, por favor. ¿Sabes qué pasó con los 120? Amén. Vino el Espíritu Santo y cayó. Mientras haya Espíritu Santo, olvídate de lo demás. Mientras haya fuego, olvídate del resto. Mientras haya cantera y haya autoridad de Dios, levanta esa mano y adora a Dios. Olvídate del resto. Yo no cambio el fuego, ¿sabes? Estamos escudriñándolo, estamos metiendo más en la barra, pero yo no cambio el fuego. A mí me gusta el fuego, que me diga el loco. A mí me gusta la cantera, donde está lo que adora a Dios, que me diga lo que quiera. Y el que tiene unción, el diablo le tira con todo. Pero te tengo una noticia: la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo que Dios marcó y lo que Dios dijo, levanta esa mano y adora a Dios. A ver, Él lo va a cumplir. Algo me adora a Dios. Muchos nos están persiguiendo. Yo te digo, más gente que nos sigue en el Facebook, pendiente a ver cómo estamos nosotros. Pero no oran, no ayudan, no buscan a Dios. Levanta esa mano y gózate. Como dice mi hermano Vélez, allá en Filadelfia, Pastor Alessi, nos abraza, nos plachan por frente y por detrás nos estrujan. Alaba. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Pero hay algo importante, siento algo poderoso. Hay algo importante, amado. Es que a nosotros nos llamó Dios. Y si Dios nos llamó, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Él nos respalda. Y la Biblia dice claramente: ay de aquel que sea piedra de tropiezo a uno de mis pequeñines. Yo te tengo una noticia. A ti que te gusta estar persiguiendo a los hombres de Dios, esa palabra, ay, ¿sabe qué significa? Juicio. Hello. Significa juicio. Y la gente que persigue a los hombres de Dios, Dios le va a pasar factura. ¿Dónde están los que alaban a Dios aquí? Dios le va a pasar factura. Y ese donde da no hace pelo, ¿sabe? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Sigue la marcha, Alessi. Sigue para adelante, iglesia lógica, alaba la gloria, porque aquí lo que importa es que aquí está la presencia de Dios. Alaba la gloria, Moisés lo dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Aquí está la presencia de Dios, y si la presencia de Dios está en este lugar, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Jacob, aleluya, metió la mano, ¿verdad que sí? Pero yo predicaba, yo me recuerdo que yo empecé a predicar. Y yo me miraba en un espejo, pastor. Y Piña, pues es mi papá espiritual. Y él estaba en Radio Generación. Y yo lo escuchaba. Y yo con un cepillo me metía en el espejo ahora. Y yo me veía en un programa. Y me veía en la televisión. Pues sabes que Dios lo hizo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque fuimos a la cadena Un Milagro. Alábalo. Hemos estado en Santo Domingo en 2 canales. ¿Y saben dónde Dios nos metió? Y dije que era pentecostal. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Cuando Dios me llevó a Ecuador, me metió en enlace. Alaba. Soy de la iglesia pentecostal. Levanta esa mano y adora a Dios. 12 millones de personas escuchando parte de mi testimonio. ¿Dónde están los que provocan gloria? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo voy a pelear. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Dios es bueno. Yo no voy a soltar lo que Dios puso en mis manos. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Porque me haya dejado mucha gente.
burgo, mi amigo, alaba. Porque en el evangelio hay amigos. ¿Dónde están los que provocan gloria? Y hay gente que comete errores, porque cometemos errores. Pero qué bueno reconocer. Muchachos, hay gente que no reconoce. Hay gente, muchachos, que prefiere que el diablo se lo lleve antes de reconocer. Levanta esa mano y ahora. ¡Aleluya! Es bueno reconocer. Hacer como el hijo pródigo, volver en sí. Pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser, aleluya, llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amado, el Dios que nosotros predicamos es poderoso. Y Dios busca gente que pelee y no se detenga. Jacob aprovechó ese momento. Estaba con su familia y se quedó solo. Lo siento, lágrimas, ¿verdad? Van a haber momentos de soledad en nuestra vida. Van a haber momentos que nos vamos a sentir solos. Van a haber momentos que aquellos, amén, aleluya, que nos aplaudían, no van a estar ahí y nos van a estar calumniando, pisoteando, alaba la gloria, y nos van a estar por ahí dañando el testimonio. Pero a solas es que Dios va a hablar contigo, y a solas que Dios te va a decir, ahora es que es. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él se quedó solo. ¿Escuchó bien? Gloria al Señor. Y empezó a pelear con el ángel de Dios. Yo quiero decirte algo. Él estaba peleando con Dios mismo. Alábalo, por favor. Y aquí hay algo, amado, que a mí me impacta de esta historia bíblica. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue que el ángel lo azotó, lo golpeó en la coyuntura. ¿Sabe qué pasó? Eso duele. Y malos ministerios, lo que son los pastores, lo que son los evangelistas, lo que son los líderes. Entonces alaban a Dios. Llegan cosas a nuestra vida que nos duelen, pero vale la pena pelear. Vale la pena, yo siento la gloria de Dios. Decir, amén, no, si no me bendice, no te va. Alma, levanta esa mano y adora a Dios. Aleluya. Decir, aleluya, gloria al Señor. Si no me bendice, no te va. ¿Sabes qué le dijo el varón? Aleluya. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre, Jacob. Escucha, sino Israel. Porque has luchado, escucha bien, con Dios. Hello. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Y con los hombres. Y has vencido. Dios siempre ha visto a esta iglesia fiel delante del Señor. Yo creo que todos los que nos conocen, nos están viendo, van a ver esto grabado. Conocen nuestro ministerio. Si algo bueno tiene nuestro ministerio es que no se casa con nadie. Levanta esa mano y adora. Y cada vez que hemos llegado a este lugar, Dios nos ha dado testimonio de que esto es casa de Dios. Es Betel. Levanta esa mano y adora a Dios. Anda, Dios mío, ¿qué es esto? No siento una gloria linda aquí. Aleluya. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, no me preguntes por mi nombre. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Vamos a ver cosas grandes a decir. Vamos a ver cosas mayores. ¿Dónde están los que alaban a Dios? No ha sido fácil. Estamos cogiendo, alaba la gloria. Amén, aleluya. Estamos peleando la bendición. Estamos en un momento de batalla y de lucha. Pero vamos a ver a Dios cara a cara. Y fue librada
mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Ahora tu nombre va a ser Israel. Subió. Espiritualmente subió. Levanta esa mano y adora. Llegan momentos de altura, espiritualmente hablando, para esta iglesia. El águila cada 40 años busca un lugar alto. Busca que una peña. Y allí llega y golpea su plumaje. Alaba. Su uña. Anda Dios, ¿qué es esto, papá? Su pico. Amasaba. Pasa un proceso duro, un proceso difícil. Pero ¿sabes qué pasa, Alexis? He hecho plumaje nuevo. Alaba la gloria. Levanta esa mano y adora a Dios. Vienen cosas nuevas para la iglesia, cosas grandes para la iglesia, porque has peleado. Yo siento algo de Dios en esta mañana poderosa y has vencido. De que no somos perfectos, yo no soy perfecto. Pero yo no tengo, mira a ver si los que me están viendo por ahí me ven con una jala. Alaba. Yo no soy perfecto. Levanta esa mano y adora. A veces le digo, el evangelista está molesto hoy, me seguro que me molesto. Si soy un ser humano. Pastor vino virado hoy, alaba. El líder vino virado, somos humanos. Levanta esa mano y adora a Dios. Hello. Mire, Jesucristo vio, ¿verdad?, que en el templo estaban viniendo palomas y un montón de revoluciones. ¿Y qué hizo? Azotó a todo el mundo. Viró la mesa. Hello. Porque el celo de Dios nos consume. ¿Dónde están los que alaban? Y a veces Dios nos da un mensaje fuerte y la gente dice, el pastor no dio conmigo. No fue el pastor, fue Dios. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Lo que pasa es que Dios pone ese celo. Pone ese celo y te pone ese día activo. Alaba. Levanta esa mano, adora a Dios. Te pone activo. Ah, y la gente dice, está de mal humor y el evangelista y el pastor. No. Es que el celo de Dios me consume. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Anda Dios, ¿qué es esto, papá? Es que el celo de Dios me consume. La mancha aquí avanzó. ¿Y sabes qué pasó? No fue el mismo. Subió de altura espiritualmente hablando. Vamos a subir de altura espiritualmente hablando. Y vamos a ver todo lo que Dios nos prometió. Yo lo estoy viendo. Veo los pastores, ayer tuvimos una actividad compartiendo con Norberto Escobar, que allí estuvo con Bertito Lugo y todos los pastores allí. Me decían, mi hermano, ¿no te parece? Alaba. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Dios aprobando, ¿verdad?, lo que estamos haciendo para su gloria. Me decían, como me dijo Alexis una vez aquí, ahora te apoyamos más. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Levanta esa mano y adora a Dios, por favor. ¡Aleluya! Cuando yo iba a pensar en mi vida, Alexis, que me iban a llamar de Estados Unidos a predicar aniversario. Actividades. Alábalo, por favor. Pero los planes de Dios estaban. Hay cosas grandes que Dios ha dicho que va a hacer. Alaba la gloria, que lo va a hacer por encima de lo que diga la gente. Cuando yo me moví, sabes que un evangelista dijo, ese hombre no lo va a hacer en ese concilio, porque aquí no es cuestión de concilio, la gente está equivocado. Aquí es cuestión de que Dios te llame. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Levanta esa mano y adora a Dios. Pero el concilio no salva. ¿Quién dijo eso? Dijo así, no la va a hacer ahí. Cuando llegué, lo primero que hizo Dios fue ponerme en alto. La gloria se la damos a Dios. Porque, amado, nosotros no dependemos. Yo siento una unción linda de buena llorar. Nosotros no dependemos de lo que diga la gente. Nosotros dependemos de Dios. Y si Dios nos llamó, yo
porque lo de Dios no lo tumba nadie. Oye, los diablos, lo de Dios no lo tumba nadie. Nadie, a que nos van a impulsar a ver más gloria. Ahora, por favor, nos van a impulsar a ver más gloria, a ver más gloria, a ver más gloria. Póngase en pie. Aleluya. Dice que una unción linda. Aquí viene mucho brinco, pero hay una unción, una palabra poderosa. Al que Dios le habló, pasa al frente. Vamos a pasar al frente. Porque quiere la oración. A su nombre sea la gloria. Yo no voy a anunciar mi aniversario porque a veces tiene su aniversario. Y yo creo que el día 24, no tengo que checar la agenda, si no tengo nada hasta la hora. Primero para acá, vamos a orar por salud también. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Tráemelo, que si quiere pasar, que no se vaya sin esa bendición. Si quiere pasar, tráelo para acá. O si quiere pasar, tráemelo para acá, y poco a poco con el prisa. Ahora yo voy a descansar un rato y predico ahorita a las 5:30. Él quiere pasar. Eso que usted bendiga, mamá. Si él quiere pasar, vamos a bendecirlo. Vamos a orar por el primero. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú lo has traído aquí, a este lugar, a este altar. Yo oro por él, yo te declaro sanidad sobre él. Que mejore, Dios. Que cada día camine mejor. Que pueda ver tu gloria. Shakaya, Maquema, Sojalaya. Tú eres el Dios que lo imposible lo hace posible. Declaro ahora sanidad sobre él. En el nombre de Jesús. Está hecho. Sánalo, Dios. Que cuando pasen los días, Padre amado, su esposa, su familia puede decir, yo te veo mejor. Alaba. Oh, gloria a Dios. Dios mío, lo declaro para gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre, mira a tu sierva, yo te la presento. Tú la hablaste hoy. Ella sigue hacia adelante. Padre, sigue en la lucha y en la batalla, pero sigue ahí peleando. Y el tema era ese: pelea tu bendición. Abba Shamaya, Abba Soha. Porque hay momentos que Dios prueba nuestra fidelidad, ¿sabes? Aleluya. ¿Qué le pidió a Abraham? Lo más que amaba. Oye, y te di Ismael también. Le dijo, tu único hijo. Lo más que amaba. Se lo pidió. En un holocausto, en una entrega total. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué lindo, ¿Y Jehová. sabes qué dijo él? Voy a ir. Voy a adorar y voy a regresar. Él declaró victoria. A su nombre, gloria. Eso Dios te dice en esta mañana. La victoria te la voy a dar. La victoria te la voy a entregar en tus manos. Shakai tu talama sohalaya. Anda, Dios mío, papá. Revenza aquí abajo alay. Yo te voy a dar la victoria. Tú sigues peleando, duele, seguro, el proceso duele. El proceso es fuerte, la batalla es fuerte. Los momentos duros han llegado. Pero te voy a dar la victoria. Vas a vencer. Vas a vencer. Vas a vencer. Ahora, Dios, dale fortaleza. Ahí está. Poder de Dios a los huesos. Dale un toque de tu gloria ahora. Shamalanda, Basohalaya. Ahí está el fuego de Dios. Quémate, llénate de Dios ahí. Anda. Te vas con una bendición doble. Con una bendición doble. Con una bendición doble. Con una cobertura doble. Ahora. Poder de Dios a los huesos. Sopla. Cayó. Ahí está. Sopla. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Padre, mira a tu sierva. Yo declaro sanidad. Declaro fortaleza. Aleluya. ¡Ay! ¡Shabalala! Eso es lo que se cree el diablo, que tú no vas a seguir danzando. Y no vas a seguir gozando. Se equivocó el diablo contigo. Padre, en el nombre. ¡Anda, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Sakai tu Kayama! Declaro ahora fortaleza. Y declaro sanidad. En el nombre de Jesús. Alabamos y adoramos. La gloria es para ti. Está hecho. Poderoso Dios. Está hecho. Alabe, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, que hay un
unción linda aquí en esta mañana. Alabe a Dios. Alma mía, adora a Dios. Ay, 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 Dios mío. Siga alabando, siga alabando, siga alabando. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Después vamos a estar hablando con Alessia. Aleluya. La gente, hermano, ¿verdad? Que me está viendo. Le pedimos la oración. Para verano vienen cambios muy bonitos. Amén. Dios está haciendo una de cosas muy hermosas. Escuchen los lunes. A veces está los lunes, los martes. Yo estoy los lunes a las 1 de la tarde. Hora de Puerto Rico, Estados Unidos, porque la hora cambió. Cambió. Amén. Eso es. Así que vamos a estar transmitiendo Radio Pasto de Fuego, unido, enlazado. Amén, aleluya, gloria al Señor, a la emisora Cristo Cuenta Contigo, que es AM también, ¿saben? 1640 AM, allá en Conérico, donde esperamos estar con Velázquez también. Ahora cuando estemos allá en junio, vamos a estar hablando con el pastor Velázquez, para así hacer una vigilia, un culto allá. Amén, ya que en este viaje él nos llamó para estar con él, no pudimos, debido a que tenemos la agenda, ¿verdad?, ya llena. Amén, pero ahora en junio vamos a hacer espacio, tendré que ir en junio, ¿verdad? La última semana. Amén, porque si salgo en abril, mayo es mi aniversario. Amén, y si salgo en junio rápido me caliento en casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es bueno uno salir, pues entonces a fines de junio, ya pues ese mes lo separamos para el viaje. Amén, nos ha llamado gente, ¿verdad? Pero no podemos estar ese mes. Y en agosto, Alessi, salimos para la hermana República Dominicana. Amén. Nuestro coordinador en Ecuador también nos escribió en estos días en el Facebook que los pastores nos quieren en Ecuador otra vez. Así que ore mucho para estar también en Ecuador, a ver si para septiembre por ahí. Amén, porque pues, tenemos que también, ¿verdad? El ministerio empieza en la casa. Amén, y yo no puedo estar viajando todos los meses cada 15 días. No, yo creo, amado, amén, que los principios bíblicos hay que guardarlos. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Y yo le he dicho a Dios que yo no me quiero dañar, me quiero mantener. Amén. Ayer Dios hizo algo que usó a Alessia y a la pastora. Ella sabe el testimonio que yo le di. Porque hay gente que no sabe, ¿verdad? Que nosotros los hombres de Dios pasamos situaciones, pasa que uno no las habla. Amén. Dios se glorificó para el programa. Hay comida en casa, levanta esa mano y adora a Dios. Porque es que Dios sabe las cosas. Y nosotros no somos de esos predicadores que estamos, nos mantenemos, ¿verdad? Guardando la palabra, y Dios sigue bendiciéndonos. Amén. Y nunca nos falta nada. Así que Dios les bendiga un montón. Amén, aleluya. Y para adelante. Yo sé, mira, yo estoy más lleno de lo que vine ahorita, ¿sabes? Me siento ready para predicar a las 5:30. Alaba. Sí, me siento más fortalecido. Así que Dios les bendiga al pastor con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Yo sigo bendiciendo a nuestro hermano José Luis Torres Franco. Bendito sea el nombre de Jesús. Siervo del Señor, aleluya. Del ministerio, tirando las redes, aleluya, con unción y poder. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Estén pendientes, gloria al nombre del Señor, aleluya. Por ahí los programas, gloria al nombre de Jesús, de nuestro hermano José Luis, gloria al nombre de Jesús, y toda la información, aleluya, ¿verdad? Que se está dando de sus actividades. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y adoramos a Dios por todo lo que Dios está haciendo con estos ministerios, hermanos. Gloria al nombre del Señor, aleluya, porque a nosotros nos consta, ¿verdad?, que han salido del corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y que Dios ha dado testimonio de estos ministerios hermosos. Gloria al nombre del Señor, aleluya, de esta hermosa ciudad también. Alaba la gloria del Señor. Hay que echarle flores a Ponce también. Gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? No darle palos nada más. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, porque todavía en Ponce quedan, aleluya, hombres y mujeres dados a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová en esta hora? Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Así que agradecemos al Todopoderoso Dios, agradecemos a los hermanitos que han estado por ahí sintonizando. Bendito sea el nombre del Señor.
Radio Pacto de Fuego, gloria al nombre de Jesús, aleluya, en la página hermosa que está por ahí preparada, gloria al nombre de Jesús, aleluya, y este servidor, pues mire, gloria a Jesús, está aprendiendo un poquito más ahí, gloria al nombre de Jesús en eso, gloria al nombre del Señor, y ahí en esa misma página de Radio Pacto de Fuego, en la página, gloria al nombre del Señor, también está el canal integrado, el canal de Ustream, gloria al nombre del Señor. Así que cuando está en vivo lo dice, alabado sea el nombre del Señor. Cuando la persona lo coloca en la página le sale en vivo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Lo que falta es que uno esté allí danzando en la sala de su casa, bendito sea el Señor. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y un saludo a mi cuñado, aleluya, Samuel Rivera, bendito sea el Señor, a su esposa, gloria a Jesús, y familia allá, bendito Jesús. Muchas bendiciones para ellos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Hay alguno? Gloria al nombre de Jesús. Ya tienen los 10 semanas ahí. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero gloria al nombre de Jesús. Hay unas gestiones, estén orando, hermanos, por las gestiones que estamos haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Usted sabe con qué. Gloria a Jesús. Usted sabe con qué. Gloria al nombre del Señor, para que el Señor nos ayude en eso, hermano, a podernos seguir moviendo, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos, el diablo quiere detener, pero no está, aleluya. Aleluya, ya Dios sigue hablando, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios está confirmando, hermano, todo, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, y por eso me gozo, bendito sea el Señor, aleluya. Y damos gloria a Dios por eso, aleluya. Usted se cree que, mire, hermano, no estamos aquí, estamos contentos, gloria al nombre de Jesús, no estamos aquí. Si lloramos es porque sabemos que el Dios que tenemos es grande y lo que va a hacer es grande. Toda la gloria a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no estamos llorando porque aleluya. Aquí no hay desfota, aleluya. Aquí hay victoria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Si los cuerpos se enferman, tenemos un Dios que sana. Aleluya. Si hay crisis financiera, tenemos un Dios que dice, ¿verdad? Jehová quiere, que suple. Aleluya. Si hay cualquier otro problema, mire, como dice ese cántico, escucha eso, los que están por allá, gloria al nombre de Jesús, los que están en Estados Unidos, escucha eso. Escúchalo. Aleluya, escúchalo. Aunque el diablo no quiera. Aleluya. Usted y yo no somos de los que retroceden. Aquí están de los verdaderos. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Y por ahí siguen llegando. Aleluya. Yo vi como Dios raspó aquí. Aleluya. Tocó con su dedo. Aleluya. En medio del mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Este lugar. Él marcó este lugar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él marcó la bendición de este sitio. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Esto aquí no me lo dio papi ni mami. Esto me lo dio Jehová. Aleluya. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Y esto es asunto de Dios y esto es de Dios. Aleluya. Ni mío. Esto es de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo veía cómo entraban por ahí con la Biblia. Mira, entraban por las dos puertas para mostrármelo Dios. Y rabashanda la vasalla. Y van a seguir llegando familia, dice el Señor. Siguen entrando, siguen llegando, dice el Señor. Rabanda la vasalla. Lo que es mío, rabanda la vasalla. Yo lo bendigo, dice el Señor. Y rabasata la vasojalaya. Levanta esa mano y alaba a Dios. Levanta esa manita, aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias por la bendición de este día. Gracias por lo que has hablado.
aleluya, con poder, con gloria, Padre amado, aleluya. Nuestros hermanos allá, Dios amado, en los estados, Señor amado, en Estados Unidos, Padre amado, aleluya. Hermanitos de acá de Puerto Rico, bendícelos, Padre amado. Ministerios como, aleluya, Raúl Burgos y demás, Padre amado, bendícelos grande y poderosamente, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Te pedimos, Señor amado, que tú sigas tratando con tu pueblo. Sigue sanando, libertando, reconciliando al apartado, libertando al oprimido, Padre amado, aleluya. Al oprimido, aleluya. Sigue trayendo almas a tu casa como tú lo has hablado. Gracias, Señor, aleluya, pero que sea gente tuya, Señor. Gente tuya, Padre amado. En el nombre de Jesús, no lobos ni lobas. Gente tuya, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos ya mismo con la transmisión. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A culminar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Vuelve el Señor, dice. Vuelve y dice. Saludados en el amor de Cristo. Dios le bendiga.